son cosas que indignan a la gente. No tenemos un tema en contra de ningún grupo. No estamos pidiéndole al gobierno que cancele la decisión que tomó. Simplemente estamos cuestionando y sí invitando al gobierno a que incluya al resto de la población, porque no puede discriminar basado precisamente en la famosa frase discrimen. No puede favorecer a unos y discriminar contra otros. ¿Qué opinan los oyentes de Nueva Vida 97.7 esta mañana? 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Buen día, sí tienen razón. En el caso de mi hija, tiene un problema de síndrome poliquístico y es increíble, como el plan médico no le cubría la hormona, mi hija siendo una estudiante, tuvo que pagar $100 por el medicamento. ¿Cómo es posible cuando realmente de verdad la persona que lo necesitan verdaderamente, siendo una estudiante, yo tuve que terminar costeándolo porque ella no trabaja? Entonces hay cosas que de lado se van para un lado y el gobierno es culpable de todas estas cosas, porque realmente de verdad ellos son los que dictan las pautas, ellos son los que tienen el budget para este tipo de cosas. Y realmente es increíble que las personas que más lo necesitan se vean privados, cuando realmente eso no es una necesidad. Que la persona decida hacer esto, nadie se va a meter en su vida, pero el detalle de parcializarse hacia estos sí, estos no, cuando realmente todos rendimos impuestos a lo que trabajamos. Exactamente, así es. Gracias por tu llamada. Vamos a más. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Adelante. Dios le bendiga. Amén. Amén, Saludos. amén. Sí, Hello. sí, le escuchamos, buen día. Sí. Lamentablemente estamos viviendo los últimos tiempos. A mí me recetaron omeprazol para que los medicamentos que me dan no me dañen el estómago, las paredes del estómago, y el plan no me la cubre. Omeprazol, una cosa que lo que cuesta son menos de $1. Oye, eso. Sí. Y me recetaron la Evita, la pastilla de la menopausa, tampoco me la cubre. Tampoco te las cubre. Aquí estamos. Dios me les bendiga. Si estuvieras en una transición sexual, te las cubriría. Eso es lo absurdo, ¿no? Irónico, ¿no? Irónico, absurdo, no tiene sentido. Pero eso es lo que acaba de informar el gobierno, y de hecho Wanda Vázquez hizo un post en su página de Instagram diciendo que es una de las grandes decisiones que ella ha tomado en esta parte del cierre de su administración. De avanzada. De avanzada fue la palabra que utilizó, de avanzada. Sí. De avanzada para un grupito, pero la mayoría de la población se quedó fuera de esa decisión de avanzada. Adelante, Ruta, Y buen estamos día. escuchando a los oyentes víctimas del proceso. Sí. O sea, esta es la evidencia, las llamadas del público. Y ese cuadro se quiere caer. Wow. Adelante, buen día. Buenos días. Sí. Saludos a Nelson, el próximo alcalde de San Juan. Amén, gracias. Seguro. Realmente yo no es que he pasado por eso, es que le quiero decir que eso es un discrimen ante la ley. Están discriminando contra una población y le están dando unos valores a otra población. O sea que nosotros podemos ir al tribunal por discrimen. Sería ¿Es interesante. así o no es así, señor Nelson? ¿Habría caso, Nelson? Tú eres abogado. Bueno, tienen un fighting chance ahí. Lo que pasa es que hay una cuestión discrecional desde el punto de vista de derecho, pero me parece que las personas que tienen menopausia le hacen falta hormonas para su bienestar, su salud. Yo creo que tienen un casito ahí, que tienen en principio. Lo que pasa es que te van a argumentar, no quiero ponerme muy técnico, pero que es una legislación socioeconómica, y como es socioeconómica se da deferencia a la actuación del Estado, y tiene que ser que no adelante un interés legítimo de manera razonable. El criterio es bien, ¿sabes? Ellos, te digo, tienen un ideological standing army, tienen un ejército parado ideológico, y se meten y hacen las cosas de una forma de que puedan. ¿Cuánto dura? 3, 4 años litigando el caso. Si vamos al Supremo tarda más, gastas cuánto dinero para ver si al final del camino te van a dar la razón, porque le van a dar deferencia al criterio médico, porque fíjate, esta persona es Mario, dice que es María, pero tiene próstata y le da cáncer. Entonces, y dar la vuelta por ahí. Aquí nosotros lo que hicimos fue que las personas pudiesen, ¿verdad?, en la interpretación laxa de lo que significa asistir en la transición de género, pues se le puede dar cáncer de la próstata mientras está en la transición. Así que para que eso, pues, de dar la vuelta de esa forma, con la semántica, los subterfugios y la cosa, probablemente el juez diga, sí, no lugar a la demanda, porque pues estoy hablando como abogado,
Sí, que ya ha dado exacto. sus casos. Sí. Una defensa, una posible defensa de esto, de esos grupos, ¿no será que esta comunidad transgénero es bien pequeña y que tal vez 3, 4, 5, 6 personas hagan uso de ese beneficio? Pero no debe estar basado en tamaño. O sea, tú discriminar contra la mayoría. Aunque sea uno, no está bien. Correcto, Claro, no está bien. claro, sí. Porque si que está en un proceso de transición de sexo necesita las hormonas y una mujer de 45, 48, 50 años está en un proceso de Claro. transición, Que ya escuchamos una. ¿verdad? Claro, de menopausia y las necesita porque le afecta dramáticamente. Dijeron que no. Y exacto, y no tiene el dinero para cubrirla, pues porque el gobierno se las cubre a uno sí y a ella no. Ujú. Ahí Claro, está el claro. discrimen. Sí, Hay claro. enfermedades, hay condiciones que solamente lo tienen 2 o 3 pacientes en Puerto Rico. No la tienen mucha gente y aún así no les cubre. Nos escribe alguien, Exacto. tengo una condición que conlleva unas inyecciones y el plan no me la cubre. Mensualmente son $3,200. ¿Cuánto? Ay, ay, ay. $3,200. Sí, ¿cómo le hace? Wow. Fuerte por demás. Es Demasiado. el deducible, o sea, sería el deducible si se cubre, ¿no? Wow. Y lamentablemente está pasando por eso. Otra persona de Crohn se escribe que también le mandaron un tratamiento hormonal, y no se lo cubren porque está en el Mira. proceso de la menopausia. Oye, yo le pregunto una cosa, ¿acaso dentro de la verdad semántica, eso de reafirmación de identidad de género, el hecho de que una mujer tenga menopausia, no es una identidad de mi género, porque digo, de mi sexo, Exacto, tengo, sí. así que me hace falta esa hormona también para Exacto. reafirmarme mi propia identidad de género. Claro. Exacto. Pero si es heterosexual, no. Exacto. O sea, Oh, sí. Sí. O sea, si nosotros Uy. se vamos a utilizar la semántica. No te creas, Nelson. es Un, elástica. un caso en el tribunal pudiese tener Sí. pega, porque Sí. los argumentos son muy fuertes. O sea, O sea, que yo hay necesito- buenos argumentos para necesito hormonas, litigarlo. pero para mí no hay porque soy heterosexual. Exacto. Uy. Pero lo que pasa es que tú puedes reafirmar tu heterosexualidad, tu identidad heterosexual. No, a ti no. A ti no. Va por tu bolsillito. Vamos a más llamadas en esta hora. Adelante, buen día. Después, adelante, buenos días. Muy buenos días. Sí. Miren lo que yo veo de todo esto, ¿verdad? Si yo voy a reclamar mis derechos en términos de lo que estamos hablando, a los medios noticiosos, a mí no se me escucha. Porque yo me vengo a enterar ahora por ustedes, por este programa. Wow. Pero esto no se corre, o sea, yo veo noticias, yo escucho radio, y esto es la primera vez que yo lo escucho. Pero entonces, si van ellos a reclamar, entonces dicen que somos nosotros los que tenemos prejuicios. Exacto. A eso hemos llegado ya. De Exactamente. hecho, voy a hacer una observación también, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Los debates que están dando en la actualidad, no los veo. ¿Por qué? Porque me parece injusto que tengan un panel de gente que vaya en contra de lo que estos políticos están exponiendo. Pero entonces los que tienen van a favor siempre, porque ¿cómo me vas a poner al doctor César Vázquez y me vas a poner en el panel para que tome una posición para contradecir lo que ellos dicen y dar una puntuación a una Mayra Mulero? ¿Es en serio? Ujú, es así. ¿Qué no lo ponen entonces ciertas personas también que estamos a favor de lo que piensa este proyecto? Eso no lo hacen. Ujú. Ahí usted tiene un excelente análisis y juicio. Es exactamente como usted dice. Es así. Vamos a más. Adelante, buenos días. Hola, sí, qué bueno que traen el tema porque la semana pasada voy a traer 2 puntos. La semana pasada yo fui a mi médico primario porque tengo una sospecha de que tengo apnea del sueño. Y la doctora misma me dijo, no te van a aprobar la prueba. Yo te puedo aprobar la máquina. La prueba vale de $600 a $1,000. Wow. Ese es mi primer punto, que es apnea del sueño, que tiene que ver con la respiración. Sí. Mi segundo punto, yo tengo un busto bien grande. Yo he tratado de que porque todo el mundo me dice, no te lo cubre esa operación para reducir el busto porque es algo ortopédico. Ha sido cuesta arriba. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el próximo paso de esto? Las hormonas, todos estos medicamentos, y después, ¿serán capaces de cubrir esa operación estética? Por ejemplo, el que quiere ser mujer, tener los bustos. Cuando vemos personas que por naturalidad
pues y por herencia tenemos un busto sumamente grande que se nos hace bien trabajoso, todas las posturas, trabajar sentada y no nos cubre, y a ellos sí les va a cubrir. Causa Una dolor, pregunta. obviamente. Así es. Eso Así mismo es. trae una muchacha en Ese es el WhatsApp. tiempo, ese es el tiempo que Sí, estamos viviendo, Moreno. eso trae una muchacha en WhatsApp que las cirugías estéticas por salud, Exacto. algunas no las cubren, porque hay unas que sí, que las cubren, pero hay otras que no. Entonces, cuando son por salud, entonces una cirugía estética que ellos quieran hacerse, se les va a cubrir, porque al hacerse el cambio, pues entonces van a querer más, no, espérate, todavía sigo pareciendo varón claro, o hembra y me bueno, tengo que hacer claro. esta cirugía. Se empieza con algo, ya empezaron. Yo tengo la absoluta certeza de que en los próximos años, tal vez no mucho, eso va a ser un hecho cierto. Bueno, o sea, pero Eso va a ser un hecho cierto. el uso de hormonas para transición es estético, ¿no? Sí, O sea, ahí empieza el asunto. sí, eso es lo que un alega la proceso estético, persona, ¿no? Sí. que es estético. Oiga, el planteamiento que tú dijiste fuera del aire, Juan, Ujú. el asunto de que han logrado en un asunto medular Ujú. establecer el género neutro. Sí. Entonces tú mezclas eso dentro de la semántica de los días de género, tú tienes un montón de aplicaciones para ese precedente. Esa es la base de la, Tiene un montón de la ideología de género. un montón de aplicaciones para ese precedente. sí. No, pues sí, ya los médicos te pueden dar la medicina sin decirte cuál es el género. Correcto. Entonces, ¿cuál es la razón? Si una de las Ajá. razones por la cual tú tienes, por ejemplo, una de las razones por la cual tú pones en el certificado de nacimiento que nació varón o hembra, es precisamente para saber qué tratamiento le vas a dar. Pues si ya no hace falta saber el género para el tratamiento, ahora vamos también a cambiar eso en el registro demográfico, por ejemplo, pueden venir con eso. Entonces, de repente tú tienes una persona que asalta un banco y se hace un cambio de sexo y se cambia el sexo y no hay manera de cogerlo. Sí. Pues, todas esas cosas, suena, bueno, usted, no hay que decirse, ustedes han visto esto ya, ¿sabes? Claro. Todas estas cosas suenan teoría de conspiración, pero las estamos viendo. no. Mira, es importante eso de que han logrado establecer por fiat de un individuo que nadie elige, porque nadie eligió al licenciado Galvá. Wow. Exacto. Increíble. De repente, ahora hay género neutro para los fines, de facto género neutro para los fines de la relación médico-paciente o farmacia. Correcto. De algunos servicios de salud. Con nuestro Big time. billete, con nuestro dinero. Así es. Ah, Mientras todas estas mujeres que nos están llamando están al descubierto necesitan ayuda. y necesitan ayuda. Increíble. Ruta, Wow. buen día. Hola. Adelante. Sí, perfectamente. Hola, mira, esta es la primera vez que llamo. Mira, yo no quiero, ¿verdad? Como que ser la más controversial, pero a mí, ¿verdad? Como que este tema, no sé, yo siento que no debería, yo voy a llegar al punto. No entiendo de verdad cuál es el issue de que tengan, ¿verdad? Como que usted realmente es una pregunta genuina sobre con que se le apruebe los medicamentos, ¿verdad? Y aunque ustedes especificaron que no tenían un issue antes de hacer todo esto, sin embargo, antes de hacer la pregunta para hacerse abrir el foro para que pudiéramos llamar, estaban como que cuestionando realmente si y más con el DCM sobre lo que era ideología de género y orientación sexual. Y lo que realmente no entiendo es si esto se sabe que anteriormente muchos planes no cubren esto para las personas de cáncer, que no cubren para hormonas para personas como yo que también padezco, pero tengo mis situaciones con mi menstruación. Sin embargo, ahora que para que las personas de orientación que son transexuales, ahora que ellos que se les permite, ahora es que es un issue. Y no entiendo realmente por qué lo van a traer, porque realmente yo siento que no solamente es problemático, sino que una persona trans que pueda estar escuchando esto pueda sentirse como que realmente ellos están ocupando el espacio y sentir una culpabilidad simplemente porque no se sienten cómodos con su cuerpo por esta estética que ustedes dicen, o roles de género que la sociedad le ha impuesto por años. Esto no es algo nuevo, sino que por años, y ahora que por fin se le da una voz, ahora es que ustedes tienen un issue. Realmente no lo entiendo. No, mi amor, es que has entendido mal todo el tema. ¿De verdad? Lo has entendido súper mal, porque lo que estamos alegando es que si el gobierno ahora le va a cubrir a los trans las hormonas, no puede dejar a las mujeres que me están escuchando esta mañana, que han llamado, que están en el proceso de menopausia. Tienes toda razón. Pues, Sin embargo, lo que no pues, entiendo mi santa. es porque no se hizo un issue antes. Bueno, No, porque ahora el issue se creó ahora. Sí, Hace ahora, 2 semanas se creó el issue. Pregúntale eso a CES.
Pregúntale eso a Wanda Vázquez, no me lo preguntes a mí. ¿Por qué Quien ahora? tomó la decisión. No, te preguntando a usted, lo que no entiendo es si esto ha sido mucho desde antes. No, o sea, porque yo no entiendo lo que ustedes están diciendo, y es verdad, esto debería ser para que la salud debería ser un healthcare universal, tiene que ser algo que nos cubra a todos, porque es lo que nosotros merecemos como derechos y como seres Exacto. humanos. Ese es el punto. Nadie debería estar peleando por la salud pública, eso es completamente cierto. Lo que no entiendo es porque se siente, aunque ustedes dijeron que no, pero se siente como un ataque hacia la comunidad, y Bueno, realmente no... se va a sentir así, eso es inevitable, se va a sentir así porque quienes logran este objetivo son ellos, pero no es un ataque. Tú lo percibes como un ataque, pero no lo es. El comentario de nosotros en esta mañana es que si hay justicia para ellos, tiene que haber justicia para todo el mundo. Tiene que haber justicia para la población general. Yo no puedo meterme en tu criterio de cómo tú lo percibes como un ataque, pero no es un ataque. Estamos aclarando y no estamos diciéndole al gobierno, mira, cancélate eso ahora mismo No, y quítale el beneficio. No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es, si ya hiciste esto con esta comunidad, hazlo con la población en general. Si tu gobierno quiere ser justo, sé justo con todo el mundo, mi santa, ¿me entiendes? Correcto, no, claro que sí. Lo que pasa es que antes de hacer todo este espacio para que ahora se fuese justo, es la verdad del caso, estaban cuestionando sobre si realmente esto era hasta un daño psicológico, ¿me entiendes? Porque y realmente no es así. Bueno, hay muchos casos, y yo agradezco, ¿verdad?, tu llamada. Hay muchos casos en que gente que ha entrado en un proceso de transición sexual ha querido virar para atrás y ha tenido serios problemas emocionales con ese proceso, pero eso es un tema aparte que lo podemos hacer un tema aparte, pero sí hay casos donde gente que una vez entró, luego reflexionó, se identificaron con su sexo biológico, pero una vez recurrieron a la operación ya no había marcha atrás. Y hay varios casos de eso que los encontramos en el internet, los encontramos en YouTube y podemos hacer un programa aparte de eso. Claro que sí, que eso Oye, pasa y también. validamos la llamada de ella porque Totalmente. ella está diciendo algo cierto, y es si alguien está escuchando cómo se sentirá algo que ha deseado toda la vida, pero aquí de lo que se está hablando es del plan per se, Sí. de las decisiones que se están tomando en el nivel de gobierno claro, per se, así es. no, ¿verdad?, de la comunidad como tal. Y pensando en las llamadas que están entrando de gente que llama desesperada diciendo, yo necesito hormonas, esta que necesita un tratamiento de $3,200 al mes. Conozco a alguien que la insulina le sale $300 mensuales y el plan no se la cubre. A eso es lo que nos referimos, al plan Exacto. como tal y no a las personas. Y que no son gente que siente que tiene... No, es gente que, o sea, fueron diagnosticados con una enfermedad, o sea, una situación, ¿verdad? Real. Crónica o catastrófica, sí, real. No, y ella Entonces, misma pues, comentó en la llamada que ella también necesitaba, Claro. o sea que No, y el punto todos. y el punto que ella trae, no hablen de esto, porque alguien se puede sentir mal, pues entonces no hablaríamos de un montón de temas en este país todos los días. Porque siempre en un tópico alguien puede sentirse mal. Ustedes están en una encuesta, bueno, nosotros estamos en una encuesta ahora mismo y nos sentimos mal por ser parte de esa encuesta donde se están mofando de nosotros. claro, o Y sea, aquí se ha dicho. Aquí se están ¿Y sintiendo mal quién piensa en nosotros? aquí se están sintiendo mal los heterosexuales a los que le están diciendo, a los que Vitales dice que no, necesitando un tratamiento. Exactamente. Se puede muy bien entender que hay otro grupo que se está si sintiendo mal. si es cuestión de sentirte mal y de sentirte víctima, pues se puede sentir mal y víctima también los heterosexuales que no tienen, Que los dejaron fuera. las personas que tienen la menopausia que no pueden Claro. esto reafirmar su identidad de género femenino porque no pueden tener se puede sentir, ellos se pueden sentir atacados también. Así Claro. que ese criterio para mí es dismissed. O sea, no, vamos a hablar de lo que estamos hablando, vamos a hablar del plan, vamos a hablar de los méritos de la controversia. Muy bien. Y está clarísimo en la mesa, se ha dicho, no hay problema. Mira, lo aprobaste, fine, pero también tienes que aprobar a los demás. Exacto. Ese es el punto que se está haciendo aquí. Ujú. Nelson, el tiempo nos corre a las millas, el programa continúa, tenemos el cuadro telefónico lleno. Nosotros somos un medio que educa, el programa está grabado, lo pueden escuchar de principio a fin, en ningún momento hemos atacado a nadie, ni siquiera le hemos solicitado al gobierno que retire eso que acaba de aprobar. Le estamos diciendo al gobierno, añade a la mayoría que los dejaste fuera, en condiciones iguales, que necesitan hormonas, que necesitan tratamiento, que necesitan todo lo que estos le aprobaste ahora, ¿no?
Porque eso es lo que es Nueva Vida, un medio que educa y que educamos lo mejor que podemos. La información que hemos traído aquí es fehaciente. Así que, Nelson, yo agradezco este ratito que tú pasas con nosotros en esta mañana, Sí, le agradezco a y ustedes te por bendecimos eso. como siempre. Amén, gracias. Qué bueno que se aclare ese punto, que no es que se le esté diciendo al gobierno, mira, quita lo que aprobaste, no, es considera a los que quedaron fuera, Que es la mayoría. que es la mayoría, como las chicas que necesitan hormonas por el proceso de menopausia y todas las que han llamado con diferentes tipos de condiciones. Y si tiramos más llamadas, que el tiempo se nos terminó, Sí. Noraima, aparecen 25 condiciones más de Sí, la gente llamando sí. ahí. Aquí en WhatsApp hay muchísima gente escribiendo con diferentes tipos de condiciones. Y el Así cuadro está encendido. Pues, Mucha gente que está, ¿verdad?, atrás sin la ayuda de ese plan vital. así es. 8:52 de la mañana. Puerto Rico, esto es En Ruta 97.7 Nueva Vida.